Desde la psicología del lenguaje vamos a entender cómo es que surgen las lenguas criollas. Las lenguas del mundo son entidades milenarias que han ido evolucionando a través de los siglos. Pero ¿es posible que una lengua emerja de la nada en el plazo de una generación? En cierto modo, es lo que sucede con las lenguas criollas. Han surgido sobre todo en situaciones de grandes plantaciones de monocultivo, caña de azúcar, café, tabaco, algodón, donde se han juntado a cientos de esclavos o trabajadores de origen geográfico muy dispares, forzados a convivir durante años. Lo que suele pasar en estos casos es que, al principio, se crea espontáneamente una jerga rudimentaria, un lenguaje macarrónico llamado pidgin que permite comunicar mensajes elementales relacionados con el trabajo o la subsistencia. Lo extraordinario es que la generación siguiente, los hijos de esos esclavos o trabajadores, desarrollan una nueva lengua, la lengua criolla, con el mismo grado de complejidad que cualquier otra lengua del mundo. Este fenómeno se ha repetido en los últimos siglos por obra de las potencias coloniales, en islas tropicales y áreas litorales, Cabo Verde, Hawái, Seychelles, Guayana, Jamaica, Haití y más de ellas. Y ello es porque son zonas poco habitadas, cuya población local no cubre las necesidades de mano de obra y obliga a los colonos a llevar en barco obreros o esclavos, según los casos, desde distintas partes del mundo. El ejemplo mejor conocido ha sido el de las plantaciones de azúcar de Hawái. Gracias a los estudios del lingüista Derek Bickerton, a finales del siglo XIX y principios del XX se trasladó a un gran número de trabajadores desde África Oriental y Occidental, Corea, Japón, China, Portugal, Filipinas y otros lugares remotos. Como cabe imaginar, la Macedonia de lenguas sería impresionante. El escaso contacto directo entre colonos y trabajadores y el exiguo número de hablantes de la lengua colonial impidió que ésta se impusiera como lengua franca del intercambio. En su lugar se fraguó un pidgin o lenguaje macarrónico, basado en el idioma polinesio hawaiano, que sirvió inicialmente para el contacto entre los nativos de las islas y la gente de la plantación. Luego, tras la anexión de Hawái por Estados Unidos en 1898, este pidgin fue adquiriendo una importante base de inglés. Sin embargo, el pidgin es un medio de comunicación muy rudimentario, formado por cadenas inconexas de palabras tomadas en préstamo y sin apenas flexiones gramaticales. Su vocabulario y su sintaxis son muy primarios. Artículos, preposiciones, verbos auxiliares y otras partículas brillan por su ausencia. Bickerton demostró que la generación siguiente de niños y niñas criados en este ambiente del lenguaje macarrónico o pidgin desarrollaron espontáneamente un idioma nuevo tan perfecto y complejo como cualquier otro. Estos niños tenían pocas oportunidades de contacto prolongado con sus padres, dada la jornada laboral, y permanecían la mayor parte del tiempo juntos al cuidado de algún adulto que les hablaba en pidgin. No tuvieron, por lo tanto, la oportunidad de desarrollar la lengua y la cultura de sus progenitores. Muchos de ellos eran, además, fruto de matrimonios mixtos. Sin embargo, les bastó que, a edad en que cualquier niño aprende de su lengua materna, ellos fueran expuestos a un estímulo tan pobre como el pidgin macarrónico. Bickerton estudió con detenimiento esta nueva lengua criolla y documentó sus interesantes hallazgos. El criollo hawaiano tenía un vocabulario con fuerte base de inglés, pero su gramática tenía poco que ver con la anglosajona. La nueva lengua también empleaba auxiliares y codificaba el tiempo, el modo y el aspecto verbal, pero lo hacía por otros caminos. Por ejemplo, si en inglés el tiempo pasado se señala con el sufijo ed, en el criollo hawaiano hay un tiempo denominado anterior que se codifica con la partícula wen si el hablante es joven y con la partícula bin si el hablante es mayor. Las situaciones hipotéticas o imaginarias que en inglés se codifican con el modo condicional, en criollo se hace a través de la partícula go.
el criollo establecía incluso distinciones gramaticales que no existen en inglés. Por ejemplo, la frase John went to Honolulu to see Mary, John fue a Honolulu a ver a Mary, no especifica si efectivamente John vio a Mary o no la vio. En la gramática criolla, esta ambigüedad se resuelve con el uso de partículas diferentes. Uno de los rasgos que más llamó la atención de Bickerton fue la uniformidad del criollo de Hawái a través de los hablantes. En contraste, el pidgin anterior, además de pobre, era extremadamente variable por influencia de la lengua nativa de cada hablante. Así, los japoneses hablaban el pidgin con el verbo al final de la frase, como ocurre en japonés, mientras que los filipinos, por la misma razón, lo colocaban al principio. Pero el criollo no presentaba este tipo de variaciones debidas al origen de los hablantes. Más allá del caso de Hawái, Bickerton se plantea que todas las lenguas criollas, aparecidas en sitios muy diversos y sin conexión entre sí, presentan importantes semejanzas estructurales. Sugiere que el elemento común a todas ellas podría constituir la base de la adquisición del lenguaje por niños de cualquier parte del mundo.